Presidente Duque, muchas gracias por estar con nosotros. Iván, un gran placer y un saludo muy especial también para todo el pueblo chileno. Oiga, mi falta, pero me acabo de enterar que usted es DJ. Bueno, en mis ratos libres y como hobby he tenido ese gusto por la música. ¿Mezcla discos de verdad, sí? Sí, llevo ya un tiempo. Yo fui músico amateur, como diría, en mis años de juventud. Tuve una banda de rock y una de las cosas que siempre quise aprender en la música era aprender a mezclar y a producir. Y llevo ya casi 2 años aprendiendo, desarrollando nuevos conceptos. ¿Y qué música le gusta poner? Me gusta electrónica, Yeah. me gusta electrónica, me gusta también la música de los 80s, me gusta música industrial, pero tengo un proyecto en ciernes que en algún momento espero hacerlo realidad y es poder mezclar música electrónica o Afro House con sonidos de la Amazonía, un poco también para detonar esa sensibilidad hacia la protección del Amazonas. Ah, mire, oiga, desafortunadamente no vamos a hablar de música. Ok, bueno, algún día espero que lo hagamos. Ojalá, vamos a hablar de seguridad. Pero antes de hablar de seguridad quiero que hablemos de relaciones internacionales. Las relaciones exteriores en el Cono Sur, en Sudamérica en general, no están muy buenas. Colombia ha tenido un problema con Argentina hace poco, Ecuador y México ni hablar, Chile con Venezuela. ¿Cómo ven las relaciones internacionales entre nosotros? No, yo creo que a ver, uno tiene 2 opciones, o uno analiza caso por caso anecdóticamente, o uno analiza lo que está sucediendo, y es que por primera vez en muchísimo tiempo, las relaciones intrarregionales están siendo caracterizadas por una profunda ideologización. Y yo creo que eso está haciendo daño. Entonces, la combinación de ideologización, imprudencia en redes sociales, reacciones tuiteras y no el manejo de los canales diplomáticos está llevando a que con mucha frecuencia estemos viendo altos niveles de tensión. Ahora, hay asuntos anecdóticos, como dice usted, qué sé yo, un efluvio, una hipérbole de Gustavo Petro, de Javier Milei, en fin, ya. Pero lo de Ecuador y México da la impresión de que tiene otra entidad. Sí, ¿Qué hubiera hecho usted en ese caso? Sin duda, a mí no me gusta ponerme a darle respuestas hipotéticas de qué hubiera hecho. O sea, sin duda alguna, entendemos la tensión que se genera por una especie de ruptura de patrones en materia de relacionamiento. Pero es que hay que entrar a la causa también, Iván. Es que el caso particular de Glass es un caso que muestra la patología del problema en sí mismo. Es que es una persona que no tenía por qué darle asilo político, no solamente desconociendo lo que está contenido también en el Acuerdo de Caracas, en una muy buena parte. Entonces yo creo que ahí se origina un problema. Desde luego, la irrupción en la embajada pues es algo que no tiene precedentes. Pero yo creo que eso se tiene que resolver es a otro nivel. Por un lado, como lo dijimos también varios integrantes del Grupo IDEA y del Grupo Libertad y Democracia, el haber aceptado a una persona condenada con la evidencia existente, con todos los antecedentes por parte de México, también es una ruptura en sí mismo del relacionamiento con el Ecuador. Entonces, ¿esto cómo se tiene que resolver hoy? Yo creo que sí debe haber un espacio de diálogo y de entendimiento, pero yo lo digo con claridad, esperar que las autoridades del Ecuador vuelvan a suministrar a Jorge Glass para que sea avalado con un asilo que viola cualquier cantidad de convenciones de lucha contra la corrupción, pues yo creo que sencillamente eso es un despropósito. A propósito del origen de las cosas, el presidente venezolano Nicolás Maduro acaba de decir hace unos días que el problema del Tren de Aragua en Chile fue causado por el expresidente Sebastián Piñera porque permitió o trajo o llevó al Tren de Aragua a Chile. Algo parecido dijo de usted en su momento. Primero lo que dice Maduro es una infamia. Primero muestra su cobardía, porque atacar a un difunto es de por sí una actitud cobarde. Pero si algo caracterizó a Sebastián Piñera como presidente de Chile fue su solidaridad con el pueblo venezolano, defendiendo su democracia y también buscando con otros jefes de Estado, lo hicimos en muchísimas ocasiones, buscando un mecanismo para atender semejante crisis migratoria que estaba golpeando el continente. Y si hay algo que hicimos, tanto él o lo hice yo y lo hicieron otros jefes de Estado, fue luchar contra la criminalidad transnacional detonada por el Cartel de los Soles. El Tren de Aragua es una organización criminal de origen en Venezuela y que no quede la menor duda, ese grupo criminal en Venezuela trabajaba redes de microtráfico del Cartel de los Soles y han tratado de expandir sus tentáculos
Ya hay reportes periodísticos en Colombia, hay reportes periodísticos en Chile que muestran que se está valiendo del Tren de Aragua el gobierno o la dictadura de Nicolás Maduro para empezar a detonar amenazas o inclusive crímenes selectivos. Entonces que no venga ahora Nicolás Maduro a tratar de eludir su responsabilidad con respecto a una estructura que tiene un lazo que es prácticamente indisoluble con el Cartel de los Soles. Las relaciones entre Chile y Venezuela pasan por su peor momento en los últimos 20 años debido al secuestro y homicidio de un exteniente venezolano, Ronald Ojeda, y la Fiscalía chilena dice que ese crimen fue digitado desde Caracas. No tengo la menor duda. Y se lo digo, si usted me pregunta a mí, no tengo la menor duda. Es que las trazas de lo que ocurrió muestran que esto tiene un origen siniestro con la dictadura venezolana. Es más, hace una semana, le voy a contar esta historia, un integrante de un grupo armado colombiano que hoy está negociando con el gobierno, se declaró abiertamente el autor material e intelectual de un atentado que hicieron en mi contra. En mi gobierno teníamos la información de inteligencia. ¿Quién suministró los recursos? Nicolás Maduro. ¿Y cómo operaba ese grupo? En la frontera. ¿Y con quién operaba? Con narcotraficantes y microtraficantes venezolanos que estaban dentro de las redes de suministro de drogas del Cartel de los Soles. Entonces, cuando uno ve lo que acaba de ocurrir en Chile, que es absolutamente grave, ve los informes periodísticos y ve también los informes periodísticos que sacó en días pasados un medio de comunicación televisado en Colombia, donde muestran cómo infiltrando a través del Tren de Aragua estaban sacando información de inteligencia delictual, es decir, al servicio del crimen transnacional, pero al servicio también del interés del Cartel de los Soles y la dictadura venezolana. No tengo la menor duda que detrás de este crimen hay una patología casi que similar a la que ha empleado Vladimir Putin en muchos lugares del mundo. Ante la situación descrita por el Ministerio Público, por la Fiscalía chilena, el presidente Boric le ha pedido a Venezuela, le ha exigido a Venezuela su colaboración. La oposición chilena dice que la posición de Boric o el planteamiento de Boric es ingenuo porque no esperan que Venezuela colabore, que Nicolás Maduro colabore. No obstante eso, ¿cuál es el margen de acción que tiene un presidente como el chileno respecto de una situación tan grave como esta? Pues es que, primero, ¿quién es la que está llegando a la conclusión de los intereses siniestros detrás de ese crimen? Las autoridades judiciales de Chile. Esto no es solamente un trabajo de la inteligencia o de los cuerpos de seguridad, no, es el Poder Judicial en Chile el que está llegando a esta conclusión. Y cuando uno ve la forma en la que ocurrieron los hechos y uno ve el modus operandi en otros países, yo no tengo la menor duda de que eso se trata de un crimen de Estado. Y creo que detrás de toda esa expansión del Tren de Aragua, que ha sido muy rápida y muy peligrosa, también creo que hay intereses ocultos de la dictadura de Nicolás Maduro. Ahora, la pregunta es, ¿qué otra cosa podría hacer el gobierno de Chile respecto de la situación? Porque a Colombia le pasó. Pues yo creo que ese caso tiene que ser llevado también a la Corte Internacional de Justicia. Es que si uno ve una violación, no solamente flagrante, sino uno ve un crimen de Estado de esa naturaleza, uno ve unos patrones y ve además la negación por parte de la dictadura y fuera de eso tratar de endilgarle a un expresidente fallecido responsabilidad alguna en la llegada del Tren de Aragua a Chile, eso solamente demuestra el talante demente que tiene Nicolás Maduro, pero además, por encima de cualquier cosa, lo que muestra es el deseo de la dictadura de eludir lo que hoy es una evidencia casi que incontrovertible. ¿Chile debería llevar este caso a una corte internacional? Sí, claro. Hablemos de delincuencia. ¿Cuáles son las recetas en Sudamérica, en América Latina, para enfrentar una ola como la que estamos viviendo? La seguridad, Iván, tiene que ser gerenciada por el presidente de la República y tiene que ser casi que microgerenciada con una macrovisión. ¿Qué significa gerenciada por el presidente de la República? Que usted tiene que estar encima de lograr los objetivos de reducción de esos crímenes de manera permanente y constante. Yo hacía por lo menos 6 consejos de seguridad a la semana. Todos los días a las 5:30 de la mañana tenía una conversación con la cúpula militar, con la cúpula de la policía, con comandantes regionales. Porque la seguridad es exactamente, como lo decía alguien coloquialmente, como cuando usted tiene que estar cortando la grama constantemente para que no se le vuelva maleza. El día que usted la deja de cortar, ese día se crece. Tiene que estar todos los días encima de esas responsabilidades. Y algo que sirvió en Colombia, que yo lo he mencionado en varias conferencias, es que una de las cosas que en Colombia ha permitido eficiencia en el trabajo de todas las fuerzas es que todas las fuerzas de seguridad están bajo la tutela de un solo ministerio.
Y eso permite integrar las inteligencias, integrar las acciones, hacer monitoreo, acompañamiento y multiplicar el uso de todas las capacidades de las fuerzas para lograr una política de seguridad en un país tan difícil como el nuestro. Resumiendo, en la política contra el crimen organizado, ¿cuáles son las herramientas principales? Yo creo que hay 4 herramientas que son muy importantes. Primero, la unificación del trabajo por la seguridad de todas las fuerzas. Porque en muchos países de América Latina se dice los militares por acá, la policía por acá. No, aunque la labor que tenga que adelantarse en las calles todos los días la haga la policía, se necesita el trabajo mancomunado y coordinado de todas las fuerzas. Segundo, la integración de inteligencia con denuncia ciudadana y con pago de recompensas es muy importante. Usted necesita generar redes de informantes contra el crimen organizado, usted necesita pagar recompensas cuando son efectivas y usted necesita un monitoreo de inteligencia técnica e inteligencia humana. El tercer elemento que es muy importante, la tecnología. Hoy hay muchísimos vehículos, desde la densidad de las cámaras, los sensores de sonido, el uso de inteligencia artificial, que complementa todo este esfuerzo. Y algo que es muy importante, que también para nosotros fue fundamental. Esto, en el escenario que tenemos hoy regional, requiere también de una buena política migratoria. Usted me dirá, ¿por qué menciono la política migratoria acá? Porque cuando hay una salida tan grande de migrantes de distintos lugares que están llegando a nuestro territorio, necesitamos primero que el migrante pueda llegar, encontrar oportunidades y, si está en actividad criminal, identificarlo, sancionarlo y actuar rápidamente. Cuando nosotros sacamos adelante el Estatuto de Protección Temporal, hicimos reconocimiento biométrico, entrega de información a través de una tarjeta que identificaba plenamente a quien estaba en esa condición de estatuto temporal. Y si alguien cometía un delito, sabíamos quién era, dónde estaba y se obraba de manera rápida. Ahora, en Chile la experiencia es que los que van a delinquir no se someten a esa identificación biométrica. Eso es cierto, pero justamente eso es un vehículo también de identificación, porque usted sabe, ¿dónde está la tarjeta? No la tiene. Primera luz de alerta. Segundo, ¿cuánto lleva en el país? Tercero, ¿por dónde entró? Toda esa unificación de información que hoy lo permite hacer casi que en velocidad real, inmediata, la inteligencia artificial, es muy importante. Y esa es una de las tareas que tenemos. Y otra cosa que también quiero señalar, hoy se necesita que los cuerpos de seguridad tengan herramientas legales para que cuando capturan, la justicia no los esté soltando a las pocas horas por algún tema procedimental. En Chile hay un debate sobre el uso de las Fuerzas Armadas en materias de orden pública. Entiendo que la situación en Colombia es distinta por la guerra interna que se vivió con la guerrilla o con el terrorismo. ¿Qué opina usted del uso de las Fuerzas Armadas, del Ejército, en particular en materias de orden público? Yo creo que las Fuerzas Armadas, por ejemplo, en todo lo que son enfrentar disturbios, no es su función principal. En todo lo que es protección ciudadana callejera no es su labor principal, pero sí tiene una labor complementaria que es muy importante. ¿Y qué entiendo yo por ese apoyo complementario? El control territorial, el uso de la inteligencia, el identificar los flujos del dinero irregular. Yo he detectado muchos países de América Latina donde se ha dañado la seguridad en los últimos 2 o 3 años, y uno de los factores que más veo como factor común es esa falta de comunicación entre la policía que está en un ministerio y el resto de las fuerzas que están en otro, y una desconfianza brutal para compartir esa inteligencia. Usted no necesita que el ejército tenga que estar capturando delincuentes, pero sí ejerciendo el control territorial, generar anillos de protección donde usted sepa que tiene situaciones de sensibilidad. Y el saber compartir esa información, el tener buena inteligencia, el saber pagar las recompensas y saber llegar a donde están las cúpulas de esas estructuras, pues es fundamental. Y le voy a contar otra cosa, Iván. Ese crimen transnacional se diferencia del delito común en 3 elementos. El armamento del crimen transnacional es sofisticado. Las redes de información y de corrupción que monta el crimen transnacional crece exponencialmente, porque empiezan a coimear o a sobornar a distintas estructuras barriales, y cuando la autoridad viene a reaccionar ya el fenómeno está crecido. Entonces, ese trabajo entre todas las fuerzas es fundamental. Y le cierro con otro tema, el costo. Usted no puede tener una policía asumiendo toda una serie de responsabilidades y otras fuerzas que cuestan muchísimo más
que tiene unas estructuras también con una carga prestacional tremenda, solamente ejecutando protección fronteriza o estando presente para actos ceremoniales o estar diligenciando simplemente gestión de guarniciones. El involucrarlos también en ese trabajo complementario es entender que en el siglo XXI la inseguridad es general, por lo tanto los cuerpos de seguridad tienen que enfrentarla. A propósito de disturbios que usted mencionó, usted enfrentó dos olas de protesta parecidas a la que hubo en Chile, una en 2019 mismo y otra en 2021. Hubo muchos civiles muertos en la represión a esas protestas. ¿Se arrepiente en algo? Pero es que a mí me parece parece importante hacer precisiones. Es que no son esas situaciones de violencia, no se generaron contra protestantes pacíficos. Ojo, eso hay que tener mucho cuidado, porque cuando uno cae en la narrativa que emplean otros, es como si estuvieran personas pacíficamente protestando y llegó la fuerza pública a agredirlos con armas de fuego. Eso no es cierto. No, hubo violencia en la calle, nosotros tuvimos, sobre todo en el 21, más que en el 19, situaciones donde hubo confrontaciones, no dentro de protestas, sino confrontaciones barriales, donde hubo utilización de armas de fuego. Y lo primero que nosotros hicimos fue ordenar las investigaciones, porque hay algo muy positivo que tiene Colombia y es la trazabilidad sobre el uso de las armas de fuego en cabeza de la policía. Lanzamos una reforma también integral a la Policía de Colombia para mejorar el nivel de escrutinio ciudadano, incluyendo uniformes con código QR, con cámaras personales y todos aquellos casos individuales donde hubiera duda o donde hubiera además elementos probatorios razonables e incontrovertibles, los pusimos a disposición del Ministerio Público y también de la Fiscalía General de la Nación de Colombia. Entonces procedimos de conformidad con eso. Y usted me pregunta si me arrepiento. Nunca me arrepentiré de defender la Constitución y la ley, porque jamás ha habido de parte mía o existió de parte mía como presidente un instinto represivo a una expresión ciudadana. Al crimen organizado siempre confrontarlo dentro de la Constitución y la ley. Presidente Duque, muchísimas gracias por esta conversación. Iván, un gran placer.